Traders, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pónganme en el chat si me escuchan bien claro, por favor. Todos un 5, por favor. Fuerte y claro, excelente. Súper que bien, excelente, excelente. 5, 5, 5. ¿Están preparados para las clases de esta semana, traders? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue la siguiente semana? ¿O cómo les fue después de la última semana? ¿Cómo les fue? Excelente. Excelente, solo el SL y puros, un SL y puros de State Profit. Excelente, muy bien. Yo quemé mi, yo quemé mi cuenta, qué baila. Excelente, mucho nivel de mentoría, excelente. Mejorando, claro, obviamente es para mejorar. En demo, ya. En demo, ok, obviamente recuerden que el objetivo de esto es que nadie, es como decirte, ¿no? Es que nadie, ¿cómo te puedo decir? Ya. Para, digamos, para tú entrar a la universidad, tú tienes, antes, hace como 2 años atrás o 3 años atrás, tú tenías que dar una prueba. Y esa prueba, después de esa prueba, recién vas a aprender bien y después y te empiezan a enseñar. Vamos a simularlo de esa forma. O en lo personal, yo cuando antes de trabajar, antes de tener un trabajo estable o algo así, a mí me tocó antes de trabajar para un banco, yo di pruebas para trabajar en el Banco Pichincha, efectivamente a mí me tocó estudiar bastante acerca de lo que es interés bancario, me tocó estudiar todo lo que es economía, me estudió todo lo que es un cajero, todo lo que hace un cajero, todo lo que es conteo, todo eso me tocó estudiar para recién, posiblemente, tener un cupo para trabajar en el Banco Pichincha. Entonces hubo un proceso. Después de ese proceso, recién ibas a trabajar. Y trabajando vas a al menos 3 meses de experiencia, se le conoce. Y después, recién de eso, vas a empezar a trabajar tu primer día. Y la primera semana es gratis y después ya empiezas a cobrar tu primer mes. Lo mismo sucede en el trading, ¿sí? Lo mismo sucede. Tú tienes que primero tener todos los conocimientos. Es por eso que les dije, el intensivo aquí es para darles a ustedes unas bases y esas bases lo ponen en práctica. Después de la práctica vienen los resultados, viene la ganancia. Profe, ¿por qué usted retira por Bitcoin? Bitcoin, no. B75 yo retiro directamente a mi cuenta de banco. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Me cambia de tema. Lo mismo sucede aquí en el trading. Es un proceso. No le cobra comisión, no, por el Banco Pichincha no me cobran nada de comisión. Y se demora lo malo de eso es que se demora 15 días, pero ya no estoy cambiando de Bitcoin a dólares, de dólares a Bitcoin, entonces es un trajín por ahí, entonces siempre lo hago directamente a mi banco. Bueno, si hay tiempo te explico. Sí, muchas gracias, profe, muy amable. ¿Pasará lista? Claro que vamos a pasar lista, obvio. Siempre hago estas pequeñas introducciones. Me gusta conversar con ustedes y después empiezo todo. ¿Listo? Bueno, traders, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una tercera semana de este intensivo de B75. Vamos a tener 3 días de clases con 3 temas muy importantes que les va a ayudar a ustedes, sobre todo, a empezar a ver el mercado con un enfoque muy distinto al que tenían anteriormente. ¿Sí? Entonces, traders, bienvenidos a esta clase. Antes de empezar, vamos a tomar lista. Hoy es 24 y vamos a ver, malo de esto es que cuando ves que haces más pequeño, me acuerdo que había una función para que se unan las celdas y se vaya desplazando, no me acuerdo de esa función. Eso me enseñaron cuando di un curso del banco y me enseñaron eso, no me acuerdo. Ok, Win Pastor, ¿estás aquí? Vamos a ver. Presente, súper que bien. Edgar, perfecto. Franco Perazzi,
Franco no vino. Ok, déjame, creo que me pidió permiso. A veces no reviso mensajes. A ver, Franco me dice. Ah, listo. Franco no va a estar. Luis Miguel Tuaquiza. Listo, sí está Luis Miguel. Raúl Tadeo, si lo vi por ahí. Cristian Andrés Londoño. Cristian, sí, perfecto. Giovanni, súper. Miguel Rangel. Johan Espinosa, presente. Efrem Vladimir, presente todos los días. Erika Casanova. Nelson Fabián. Nelson, ¿no vino Nelson? Nelson Fabián Ortiz Vega. Me pidió permiso, déjenme ver. Fabián. Ya madre. ¿Cuántos mensajes hay aquí? No, no tengo ningún Fabián. Ok. Brian Andrés Londoño. David, creo que es. A ver, déjame ver si me pidió permiso David. David me pidió permiso. Carlos Bowen. Excelente. Y Jan Javier. ¿Estás aquí, Jan? No está. Entonces, permiso. Listo. Sí me pidió permiso. Entonces, estamos todos completos. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Bueno, traders, en clases yo les mencionaba que yo siempre que les envío un análisis, los análisis por lo general duran cierto tiempo, ¿no? Ejemplo, nosotros hace como ¿cuántas semanas fue? Fue el 20 y algo, ¿cuándo fue esto? Deme un momento. 23, no me dice el día. Allá, 16 de noviembre, hablamos ya una semana, correcto. Vamos a ver el 16. El 16, sí, efectivamente, llevamos una semana. Envié un análisis, ¿no? Que les mencionaba que la fractalidad se repite, que se van a dar los mismos movimientos y muy posiblemente, fíjense, qué es lo que tenemos nosotros por acá. ¿Qué tenemos aquí, traders? Equal highs, ¿correcto? Entonces, el precio, efectivamente, ¿qué empezó a hacer? Empezó a acumular, donde muchos estuvieron comprando y yo estaba haciendo nada. El precio, ¿qué hizo? Boom, hizo efectivamente lo mismo. Hizo un bajo más bajo, hizo algo como esto, después subió, después bajó, regresó y boom. Algo así hizo el precio, ¿correcto? Nosotros ya anticipábamos eso, que iba a ser una acumulación, que iba a ser este tipo de movimientos, sacar a todos los que estaban comprando o estaban vendiendo y efectivamente el precio cumplir la fractalidad. Puede ser igual, no lo hizo igual, de hecho hasta rompió buscando objetivos más arriba. Efectivamente esperábamos con un patrón de W, que es un proceso de entrada que les mencioné. Y después, ¿qué pasó? Vamos a ver el precio actual. Fíjense. Boom. Ahí. Ahí. Vamos a 4 horas. Y vamos a ver. Creo que fue en el order block. Acá está. Order block. Y nosotros teníamos un análisis mucho más allá. ¿Qué es lo que podíamos haber esperado en el corto y largo y mediano plazo? ¿Por qué? Nosotros hemos enviado un análisis que anteriormente el precio empezó a acumular, ¿correcto? Nos dejó un order, nos dejó un vacío de liquidez. El precio sube, hace una M, cae, regresa, otra vez order log y sube.
que tenemos como una M, ¿cierto? Y ahora, ¿qué teníamos en el precio también? Lo mismo. Tenemos un order block, llega acá, subió, acumuló, regresó y boom. ¿A dónde buscó? Previous weekly high. Ahí es donde teníamos objetivos. ¿Sí o no, traders? Nosotros ya anticipábamos esos movimientos. Aquí la importancia es que si yo soy un swing trader, en este caso para mí, yo tengo que esperar. Si el precio me da oportunidades de ventas, no me interesa. Yo voy a favor del largo plazo, ¿sí? Es por eso que yo no soy tan esclavo de los gráficos. Pasé por esa etapa. Entonces, ¿qué hizo el precio? Nuevamente, fíjate, nosotros estábamos buscando objetivos. El precio que hizo, boom. Llegó nuevamente, seguía, 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 seguía. Esto se le conoce como un protraction, ¿sí? Entonces el precio, boom, empezó a darnos tremenda subida. Cuando el precio normalmente suele hacer estos movimientos, suele dejarnos gaps. En este caso no lo dejó, ¿sí? Eso quiere decir que el precio va a rellenarlo y va a continuar subiendo, ¿sí? Entonces yo lo veo todavía alcista. Hasta donde, recuerden que estamos ya martes, creo que falta un día más para crear el máximo, el mínimo de la semana. Vamos a ver velas semanales también en otro gráfico. Pero en este caso nosotros tenemos ¿cómo se puede llamar esto? Un movimiento alcista. Fíjense que este impulso es de igual o similar tamaño. ¿Sí o no? Es de igual o similar. De hecho, ya está empezando a retroceder. ¿Qué es lo que podemos esperar? Un retroceso de igual o similar tamaño. ¿Sí? Entonces, objetivos para una venta, compras todavía, es aquí. Nosotros tenemos un vacío de liquidez también aquí, por Fair Value Gap. Ahí tenemos un vacío de liquidez, que el precio va a rellenar ese vacío. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar para poder vender? Es esperar aquí una formación de un swing high o swing low. Como estoy viendo temporalidades de 4 horas, el swing high todavía no está conformado, ¿sí? Es decir, que tiene que neutralizar al menos este para buscar ventas. Ok, eso es en 4 horas, pero me va a confirmar que mientras le pase eso, yo estoy ya vendiendo. Hay que esperar todavía una estructura en temporalidades menores. Si nos vamos a una hora, el swing high ya está formado, ¿sí? Fíjense, nosotros nos vamos a ver acá que tenemos un alto y un bajo. Entonces, lo que yo voy a esperar es un retroceso en nuestro swing high o un poquito más arriba para buscar ventas. Y las ventas va a ser el primer take profit. Si lo rompe, va a seguir buscando niveles y niveles y niveles. Y nosotros podemos seguir vendiendo hasta que demuestre todo lo contrario dentro de una temporada menor. Y de ahí continuamos comprando. ¿Ok? Entonces, eso es H1. O sea, no has vendido. Obviamente yo no vendo. Yo soy swing trader. Yo espero siempre compras. Sí. Entonces me voy a 15 minutos. Vamos a ver la estructura que se está presentando. Fíjense que nosotros acá tenemos equal highs. ¿Sí? Todavía el precio puede ir a buscar ese nivel. Además, estamos en una consolidación de temporalidades de 15 minutos. Máximos, mínimos, puede ser una reacción. Y ahí sí podemos seguir vendiendo con esto los más pequeños. El objetivo de esto es que digamos que yo quiero vender, jamás puedo vender stop loss acá. Es demasiado grande. Siempre hay que esperar que haga un retroceso más o menos para tener al menos un stop loss de 200 o 300 pips. ¿Sí? 300 pips, 260 pips es más que suficiente. Esperar que el precio regrese y podemos estar buscando ventas. ¿Por qué? Porque el retailer muy posiblemente ya tiene ventas, entonces nosotros podemos esperar un retroceso y este retroceso puede impulsar el precio. Hay que ver el pasado, qué hizo cuando el precio expandió demasiado fuerte y que después de esa expansión, ¿qué hizo? Acumuló y después se cayó, nos dio ese retroceso y continuó subiendo, o a su vez, neutraliza y continúa subiendo. Entonces hay que esperar esos escenarios. Entonces ahorita se cayó, pues que se caiga. Yo todavía lo veo alcista. ¿Ok? Listo. Ese es el escenario que vamos a ver cómo se va dando durante la clase y vamos a ver si nos dan una entrada en vivo o algo. Listo. Vamos a irnos a la que nos compete.
Traders, esta noche vamos a hablar acerca de los patrones de velas. Vamos a hablar acerca de agotamientos de tendencia, agotamiento de una tendencia o estructura. Vamos a hablar acerca de la doji y las de divergencias en el precio. ¿Ok? Bueno, nosotros ya sabemos muy bien y hemos hablado en clases anteriores cuál es el agotamiento de una tendencia o estructura, ¿correcto? Lo que vamos a aprender hoy es acerca de los patrones de reversión. Los patrones de reversión se les conoce como divergencias, ¿sí? Traders, pónganme en el chat, ¿qué es una divergencia para ustedes? A ver si vamos creando una lluvia de ideas. Distinto. No entendí el distinto. Convergente. Dije divergencia. Algo confuso. Volumen, precio diferentes. Volumen y precio. ¿A qué te refieres con volumen? Yo no puedo ver el volumen. Volumen es la cantidad de transacciones. No sé cuál es. Cuando los movimientos se oponen, distintos indicadores se oponen, ángulos diferentes. Tal vez el fallo en la estructura. Tiene algo que ver con el... Más que no tiene nada que ver con el fallo. Al contrario, sigue todavía mandándote una estructura. El market shift. Traders, hay ciertas cosas que es muy importante la escritura, ¿no? Se escribe market shift de esta forma. Ahí. Por si acaso. Pero se entiende. No, yo no entiendo. Listo. Ok. ¿Qué más piensan que es una divergencia? Sorry. No se disculpen. Yo quiero que me digan qué es una divergencia. Ni idea. Ok, perfecto. Me gusta que me digan ni idea. Ok, perfecto. Listo. Bueno, simplemente traders, una divergencia es una disparidad entre el precio actual y un indicador que te muestre la fuerza del precio en sí. ¿Sí? En este caso, vamos a hablar de disparidad. Es cuando el precio, digamos un ejemplo, el precio va subiendo y en un indicador de oscilación o un indicador tendencial te muestra otro tipo de escenario. Empiezas y eso se conoce como agotamiento. Es una huella normalmente que te deja el precio. Eso normalmente se lo ve en este caso en B75. Si nosotros lo basamos en Forex, es algo más distinto, ¿sí? Lo mismo sucede ahí. Es un agotamiento de la tendencia o estructura. Y es una huella que deja el precio en sí. Es decir, hay ciertos tipos de divergencia. Tú puedes ver las divergencias en cuanto a los metales con el dólar index. Puedes ver las divergencias en cuanto a los bonos y en cuanto al oro. Tú puedes ver divergencias en cuanto al dólar index y los bonos de los Estados Unidos. O puedes ver divergencias de esa forma. Y eso se le conoce como el smart money, el dinero inteligente, ¿sí? Porque el precio en un lugar puede, en el bono, yo qué sé, los rendimientos de los bonos, el real rates, puede estar bajando y el dólar americano puede también estar bajando. Y eso es una señal de agotamiento, ¿sí? En ese momento nosotros podemos comprar o podemos tomar decisiones más otras pautas direccionales. En este caso, en B75, es que cuando el precio, vamos a verlo en un ejemplo, el precio nos da un impulso
Vamos a suponer que el precio va subiendo, sube y sube y sube y continúa subiendo. Ahí es donde vamos a dar confluencia con las zonas de oferta y demanda. Vamos a suponer que el precio va subiendo y en el indicador va a empezar a hacer esto. También va a empezar a subir, pero ahí es donde logra esa falla que te mencioné. Y nosotros tenemos eso, una divergencia. En una divergencia, nosotros vamos a tener dos escenarios. ¿Sí? Cuando el precio, ¿qué va haciendo? Si se dan cuenta, el precio va a altos, cada vez más altos, altos, cada vez más altos. Entonces, nosotros, ¿qué hace el precio? Es una estructura completamente alcista. Si nosotros tenemos confluencia con una zona de oferta y demanda que es mucho mejor, una zona de oferta, vamos a ponerle una zona de oferta, podemos tener ese agotamiento de esa estructura alcista o la estructura bajista. Nosotros podemos estar buscando nuestra primera entrada, siempre y cuando, obviamente, siempre la primera entrada va a ser de alto riesgo, ¿sí? Siempre va a ser de alto riesgo. Si yo vendo, el stop loss va a ser pequeño. Para buscar take profit, obviamente sabemos dónde está mi alto válido o mi bajo válido, ¿sí? Ahí va a ser mi primer take profit. ¿Correcto? Una vez que el precio se cae, vamos nosotros a buscar esto, esperamos un retroceso y vamos a utilizar nuestros OTES. ¿Sí? Buscamos nuestros OTES, o en sí nuestra zona de oro, y buscamos ventas. Obviamente recuerden lo que hablamos de premium and discount. Si para llegar a los OTES, primero tiene que romper ¿qué? El fair value. Una vez que rompe el fair value, sí esperamos los OTES. Sabemos que esto es un agotamiento de tendencia o estructura. Entonces, en ese momento, una vez que el precio rompió, en ese momento ya nos validó completamente la divergencia. Para muy posiblemente la divergencia nos muestre el cambio direccional o la pauta direccional o en sí un retroceso de una corrección para continuar subiendo. O en sí también para darnos el cambio de una caída mucho más fuerte o una corrección mucho más grande a largo plazo para continuar subiendo. Va a depender completamente de la estructura que se está dando dentro de esa temporalidad. ¿Sí? Las divergencias funcionan de la misma forma. Tú utilizas la H1 y buscas la divergencia, que puede ser buscando un BMS de esa temporalidad o en sí también temporalidades menores. ¿Ok? Eso es muy importante. Mientras la temporalidad sea mayor, mayor es el beneficio. Si la temporalidad es menor, no siempre, las temporalidades menores siempre nos muestra ese agotamiento de tendencia o estructura, pero no siempre va a continuarse cayendo o subiendo a largo plazo. O puede continuar un poquito cayendo o subiendo, pero después otra vez continúa subiendo o bajando. Eso es muy importante entender. Temporalidades menores te dan un corto beneficio y temporalidades mayores te dan un mayor beneficio a largo y mediano plazo. Eso es muy importante. Entonces tenemos nuestra primera entrada en lo que es a largo plazo y también, obviamente, para yo vender acá, ¿qué tenemos que esperar en temporalidades menores? Aquí hay una diferencia. Esperar el swing high o swing low donde tú le estés viendo. Swing low para una tendencia, en este caso, alcista y swing high para una tendencia bajista, para prevenir esa bajada. ¿Ok? Aquí es donde vamos a combinar también lo que son los Turusubs, que van a rompimiento a favor de la direccionalidad actual. En este caso hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver en las siguientes clases, pero aquí el precio tiene que neutralizar, tomar liquidez, engañar a las personas que venden y después girar el precio. Vamos a ver unos pequeños ejemplos en cuanto a eso, ¿ok? Entonces, nuestra segunda entrada va a ser acá. Vamos aquí a colocar nuestra segunda entrada. Casi no te pierdes nada de todo lo que se cayó acá. No es necesario entrar en la punta del movimiento. A veces sí, pero por lo general va a depender completamente. ¿De qué prefieres? ¿Un retroceso o el impulso como tal? Sí, entonces, para mí lo personal, operar retrocesos, hay ciertas ocasiones sí,
y en ciertas ocasiones no. Porque a veces cuando opero retrocesos entra demasiado estrés. ¿Se acuerdan cuando ustedes hace como 2 días o 3 días atrás, creo que fueron 2 o fue ayer, donde ustedes estaban comprando y vendiendo? Donde ustedes vendieron, efectivamente quiso el precio. Te dio una pequeña venta y después, va, se expandió, ¿sí o no? Exacto, algo así se podría esperar, pero todavía no se ha dado ese escenario, ¿sí? Es por eso que hay que tener paciencia, puesto ahorita, digamos, el ejemplo, el B75 puede caerse y jamás darte el retroceso. Entonces, es muy importante. No siempre se va a dar este escenario, no siempre, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos, a ver si tenemos divergencia. Si no, pues esto puede ser retroceso para continuar subiendo. Vamos a ver algunos ejemplos de largo y corto mediano plazo. Ok. Esta es la divergencia. Dudas, preguntas, inquietudes. Lo mismo sería para la alza, ¿ok? Traders. ¿Cómo sería para alza? Lo mismo. Lo mismo, solo que el lado contrario. Pero bueno, vamos, aquí de también la alza. ¿Cómo lo trazas? Simplemente así. Vamos a ver un ejemplo. El precio puede estar bajando. Igualmente, nos da un impulso, nos da retrocesos y tal y tal. Ok, ya vamos a ver qué herramienta vamos a utilizar. Tranquilo. Entonces, nosotros podemos ver que el precio neutraliza este swing low y se presenta una divergencia. Nosotros, ¿qué hace el precio? Aquí tienes tu primera entrada. Se forma un Sturu Sub, se forma un Stop Home, se forma lo que sea, ya vamos a aprender. Y tenemos ahí otra vez nuestra zona, en este caso, de demanda. ¿Sí? Correcto. Entonces, el precio en sí, digamos que es una temporalidad de H1. Yo voy a buscar esa divergencia en H1. También se puede estar dando divergencias dentro de las mismas divergencias en otras temporalidades. Ya vamos a ver también. ¿Qué hace el precio? Neutraliza y continúa haciendo esto. La mejor divergencia, por lo general, suele ser que neutraliza, haciéndonos que un market share o BMS, dependiendo de la temporalidad, sería el mejor escenario para nosotros, obviamente, que es el cambio estructural. Para nosotros llegar a lote o zonas de oro y comprar. Ese sería el mejor escenario, pero no siempre suele ser así. Puede bajar, puede hacer esto, no lograr hacer un nuevo mínimo, llegar a nuestras zonas y el precio continuar subiendo. Y después se da en que en nuestras zonas de oro y el precio otra vez vuelve a subir. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos en cuenta qué perfil de mercado se está dando, ¿cierto? Entonces, así se da nuestras compras. Esta es de alto riesgo. Y una vez que el precio neutraliza el máximo anterior, nosotros buscamos nuestras compras al corto, largo y mediano plazo. No siempre suele ser así, recuerden. Entonces, así se da lo mismo que estamos viendo acá para ventas. ¿Sí? Esa es una divergencia. Ok. Ahora, ¿qué herramienta nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar una herramienta que es el estocástico, ¿sí? Este estocástico y la configuración que les voy a dar, es una configuración que no es mía, obviamente, es de mi mentor, se llama Mayorea. Mayorea me enseñó este tipo de operativa que se utiliza en este caso el estocástico. La configuración para el estocástico es la siguiente. Vamos a actualizar un poco. Es esta. Ustedes se van a su MetaTrader o lo que sea y van a poner la configuración de 10-3-3. ¿Sí?
Esa es la configuración que vamos a utilizar para buscar estas divergencias. ¿Sí? Al RCI no le tomen en cuenta. Ahorita es que como no hay estocástico, le puse los dos. Sí, esa es la configuración del estocástico. Ahora, vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Fíjense qué es lo que tenemos nosotros en gráficos diarios, donde yo busqué una divergencia. De hecho, si ustedes se van a ver cuando el precio creó un máximo histórico, cuando fue, creo que fue por acá. Sí, aquí está. ¿Recuerdan cuando el precio creó un máximo histórico? Vamos a verlo eso en 4 horas. Y vamos a ver qué escenario se dio. Vamos a irnos al pasado. Quiero que vean el largo plazo. Ahí vamos a ver otros ejemplos. Si ustedes se van a ver unos análisis que tengo muy atrás, creo que fue en enero, febrero, marzo. Esto fue en marzo, entonces vamos a buscar el escenario de marzo. No creo que me voy a buscar aquí. No hay cómo buscar. Vamos a irnos hacia arriba. ¿Sí me están entendiendo, traders? El lado derecho. ¿Qué lado derecho? Sí, perfecto. Sí, ya estamos muy cerca. Aquí está. Fíjense qué es lo que... acá está. Por acá. No, esto fue más abajo. A ver, esto fue acá. No, más arriba está. Sí, todo claro. Excelente, listo. Creo que más arriba, más arriba, más arriba. Más arribita, ya estamos cerca. No es mucho, de hecho. Acá está. Vamos a ver. Sí, vamos más arribita. Fíjense. Cuando B75 creó un máximo histórico, ¿qué es lo que sucedió? Fíjense, creó un máximo histórico, aquí tengo un análisis, pueden ir a ver, y marco lo siguiente, ¿no? Que el precio estuvo a una subida y empezó a caer también. Que empezamos a ver en temporales menores como este H1, se empieza a ver este tipo de cosas, ¿correcto? Fíjense, nosotros podemos ver que el precio hace un alto a salto, ¿correcto? Ahora, ¿qué falta? Que el precio neutralice, por lo menos, llegue acá y buscamos ventas, ¿correcto? De esa manera yo estaba anticipando, porque tenemos un rompimiento histórico. Si ustedes se van a ver, cuando el precio crea altos históricos, el precio gira, ¿correcto? Gira por lo general. Entonces, esa premisa de la fractalidad se va dando, y miren lo que yo estoy esperando. Que se dé este tipo de cosas. Ya tenemos el primer high, tenemos que falta hacer un nuevo alto donde busco una divergencia. Y aquí les menciono, la primera entrada dentro de una divergencia, porque nosotros ya tenemos esto. Falta que suba un poquito más dentro de estos niveles, fíjense de esos niveles, que crea algo así, todavía falta, para una entrada en venta. Entonces, yo anticipo esa venta y vamos a ver cómo se da. Fíjense, ya se dio la divergencia. Fíjense que ya subió un poquito más, llegó a los niveles esperados, aquí donde se estaba formando, continuó subiendo y el precio se cayó, ¿sí o no? ¿Esto puede seguir subiendo? Claro que sí. Ok, esa es la primera entrada en ventas. ¿El precio qué hace después? A nivel estructural diario, fíjense en diario, ¿cómo se da? Es la caída, alto más alto, el precio se cayó. Llegó otra vez a nuestros sotes y vamos a ver qué sucede. Fíjense, ahí se da la divergencia, se cayó, esperamos un OTE, vamos a ver,
Aquí tengo la compra de esta pequeña subida. Vamos a ver cómo se va dando todo. El precio efectivamente llega, se cayó, es esta de divergencia, se cayó, nos deja un retroceso, vamos a ir viendo cómo se va dando el seguimiento. A ver, esto creo que ya no está, aquí ya no hay seguimiento, creo que ya se cayó. Bueno, a la final de cuentas tenemos una divergencia. Vamos a verlo por acá. Fíjense, nosotros tenemos un alto cada vez más alto. ¿Sí o no, traders? El precio nos deja el último mínimo. Y el precio estuvo oscilando dentro de. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, vamos a utilizar la configuración que les mencioné. Fíjense, yo les pregunto, traders, el precio va creando altos cada vez más altos, ¿correcto? Tenemos la premisa que llega a un nivel institucional, que es de 58.00. Te vas a gráficos diarios, la vela cierra por debajo del 58 o 59 tal vez, pero en sí vamos a ver. Fíjate que aquí el precio con el estocástico nos hace un bajo, más bajo. Correcto. El precio se cayó y tú te puedes estar comiéndote los dedos porque dices, ya se me fue la entrada. Perfecto, todavía no se te va la entrada. Tranquilo. ¿Nosotros qué esperamos? Nuestras zonas de oro o nuestros OTES. Vamos a ver. En 4 horas no se ve muy bien. Vamos a trazar Fibonacci del inicio del impulso, final del impulso, y el precio llega al 61.8 y nos da nuestra venta. El precio regresa al 50% y continúa y llegó ¿a dónde? A nuestros equal lows. El precio aquí ya nos muestra un cambio de direccionalidad porque estamos en una gran consolidación. El precio deja que un término de tendencia, que es el precio, falla al hacer un nuevo alto. Bien, tu entrada fue acá y la mantienes o esperas a que te dé otra entrada en esa zona, porque el precio está haciendo bajos más bajos y falla a hacer un nuevo alto y el precio gira. Y fíjate que esta divergencia nos mostró una venta en gráficos diarios a largo plazo. Mira cuánto nos dio esta venta. Boom. ¿Sí o no, traders? Esa es una divergencia. En el gráfico diario y 4 horas que estamos reduciendo temporalidades. En este caso fue el de 4 horas que nos dio toda esta venta. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Este es un escenario para la alza, para la baja, perdón. Vamos a ver un escenario para la baja, para la alza, aquí. Fíjense qué es lo que tenemos nosotros acá. El precio se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae y se cae. ¿Correcto? Ahora, fíjense lo que tenemos por acá. Cuando el precio abrió, en esta parte de acá nos dejó un gap, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les dije por qué yo esperaba que el gap sea rellenado? Porque el precio aquí va haciendo lo mismo. Nos deja tremenda bajada, vacío de liquidez, liquidity pool. Entonces tenemos que un bajo más bajo. Si tú te vas a ver las herramientas en cuanto al estocástico, yo les pregunto, ¿qué es lo que hace en la parte de abajo el precio? Alto más alto. ¿Esa es una señal de divergencia, sí o no? Estamos en temporalidades de 4 horas. Sí, perfecto. Entonces vamos a trazar Fibonacci del inicio del impulso, como te mencioné. Puede romper o no, entonces el precio nos da el inicio del impulso, final del impulso, y llega a nuestras zonas, no llega a la zona de oro, no siempre, fíjense, llega al 50% y el precio nos da una subida y cumplió la divergencia. Obviamente eso fue en 4 horas. Vamos a ver en temporales menores también, pero en el precio actual sobre todo. Un poco más atrás de eso. Aquí, si me voy a temporales menores, no se va a ver bien. Como les dije, hay divergencias dentro de esa divergencia. La estructura es muy importante también. Entonces, ahí es el precio ya, con esa subida, rellena completamente el gap. Y después se cayó, otra vez regresó, y el precio volvió a subir. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una divergencia. Si tú quieres buscar divergencias para compras, tú debes buscar
que el precio va creando bajos cada vez más bajos. Si tú quieres buscar para ventas, el precio debe ser altos, cada vez más altos. Y en el estocástico debe ser que bajos cada vez más bajos, ¿ok? Eso es muy importante. Ya vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Ahora, eso que quede claro, las divergencias. Y vamos a ver otros ejemplos en temporales menores también. Ahora, algo más que me falta son los patrones de velas. El único patrón de vela que yo utilizo y estuve utilizando cuando conocí B75 y puede darse también en un futuro es combinando la fractalidad, combinando lo que vimos también acerca de los rangos, el equilibrio y expansión, y también la vela que yo utilizo para un agotamiento de tendencia o estructura se le conoce como doji, ¿sí? Doji, indecisión. Es decir, si yo veo que el precio va subiendo, 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 y un gráfico diario, hablo de un diario, de vez menores nunca las he aprovechado, diario, se da una doji, es decir, que tiene un cuerpo inexistente o un pequeño cuerpo, pero tiene más mechas, esa es una doji en daily. Imagínate que esto el precio va subiendo, 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 subiendo. En algún momento el precio debe corregir. Entonces, cuando se dio eso en daily, me da una oportunidad de ventas. Pero, ¿qué se está formando en esa doji? En esa doji, como yo les menciono, traders, ¿cuál es el patrón ideal que te muestra a ti agotamiento o indecisión como tal? Aparte de la vela como tal. Indecisión. Cuando ustedes van al gráfico, ¿qué es lo que a ustedes les da la sensación de indecisión? No, no hablo de la divergencia. ¿Cuál es la señal para ustedes, la indecisión del precio? Hablo de indecisión, no de reversión o no de retroceso. La indecisión. Pausa. Pausa es una indecisión para ti. Obviamente la vela sí. Pero ¿cuál es? Disputa entre compradores y vendedores. Perfecto, disputa entre compradores y vendedores. Pero ¿qué hay dentro de esos compradores y vendedores que te muestran indecisión? Y eso ya lo aprendimos. Un rango, exactamente. Es por eso que cuando el precio me deja esa doji, en temporalidades diarias se muestra ese rango. Y nosotros utilizamos nuestra estrategia del equilibrio, rompimiento o expansión, vamos a ver en qué zonas, y buscamos compras a largo plazo. Y recuerden que un rango es un clúster de demanda o un clúster de oferta que nos puede dar un proceso de entrada. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense. En el diario, sobre todo, lo utilicé bastante. Ahora, yo les pregunto, traders, la bajada que se está presentando, rango H1 igual en Doji, no, en H1 no, sobre todo en 4 horas. En H1 igual se da ese rango, ¿sí? Ok, fíjense que acá, si yo les pregunto a ustedes, el pensamiento retailer, ¿qué es lo que te muestra acá? Cuando el precio se cae así, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que nos da esa mentalidad? Que el precio va a continuar cayendo, ¿sí o no? Porque tiene tremenda bajada, tremenda bajada, tremenda bajada, tremenda bajada, donde muchos, por lo general, dicen, no, ya bajó demasiado y esto tiene que subir. Y el precio continúa cayendo. Fíjense, esto cuando pasó eso, yo lo conocí a B75 y ahí me enamoré de B75. El precio nos deja ¿qué? Una bajada súper grande, pero nosotros vamos a buscar confluencias. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que tenemos? La primera confluencia, obviamente, es nuestro order block, ¿sí o no? El 50% del bloque. Tenemos un vacío de liquidez, tenemos fair value gap, tenemos otro gap por acá, y el precio se cayó. Se murió el precio. ¿Sí o no? Quiero que vayamos teniendo esa premisa. Ok, ahora, ay, ¿dónde está? Déjenme borrar esto. Vamos a irnos por acá y vamos a presentar lo siguiente. Vamos a buscar el 50%
de nuestro bloque de órdenes, que es aquí hasta acá, el bloque, fíjense, nosotros vamos a buscar el 50% del bloque. Como es daily, le vamos a dejar un color rojo para anticipar esa subida. El bloque es verde, ¿por qué? La vela negra de acá estoy tomando. Ahorita es porque se presentó. Es la última vela bajista, previo movimiento alcista. Ah, ok. Perfecto. La negra. Estoy tomando la negra. No estoy tomando la verde. ¿Listo? Ok. Entonces, fíjense lo que pasa. El precio se cae, tenemos la confluencia de un bloque de órdenes, aparte también es un rango, fíjense, aparte también es esto de acá, te das cuenta desde que el precio se cayó, empezó a consolidar. ¿Y qué les mencionaba? Que los rangos son clúster de demanda o clúster de oferta. Tenemos ya dos premisas, rango, bloque de órdenes, gap, tenemos aquí un gap, ¿cierto? Tenemos gaps de abajo también, tenemos fractalidad, tenemos el 50% del bloque, el mínimo también, pero el precio no lo respetó y continuó cayendo. Perfecto. Ahora, se forma, antes de que se forme esa doji, vamos a ver qué sucede en temporalidades menores. Vamos a bajar la temporalidad a 4 horas, ¿sí? Vámonos a 4 horas. Ojalá nos deje ver, si no nos vamos a MetaTraders 4 para verlo mucho mejor. No hay tranquilo. Pero obviamente la doji es una vela diaria, recuerda. Se demora 24 horas en crearse, máximos, mínimos, engañarte, consolidar y todo lo que sea. Y una consolidación es una doji. Entonces, vamos a verlo. No siempre, ¿no? Sobre todo en el gráfico diario. Por acá está. Fíjense. Ahora, el precio va cayendo, fíjense, va cayendo, cayendo, cayendo. ¿Saben qué? Vamos a irnos mejor a MetaTrader tal vez para verlo mucho mejor. Sí, MetaTrader es mejor. Vamos a irnos a MetaTrader. Listo. Vamos a irnos al gráfico diario y vamos a irnos por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Ahí. Vamos a buscar lo siguiente. Rango. ¿Qué es el cluster? Eso lo enseñé en el proceso de entrada. Un rango. ¿Listo? Entonces, tenemos el 50% de nuestra vela. Ahí aproximadamente vamos a reducir el tamaño. Y le vamos a cambiar el color a un color rojo para representar el gráfico diario. Ok. El precio viene cayéndose y el precio nos deja un máximo y nos deja un mínimo de la doji, ¿sí o no? Entonces vamos a trazar el máximo y el mínimo de la doji. Vamos a ver, vamos a cambiarle, vamos a redondear números para que quede bien recto. Control C. Listo. Ahora sí. Máximo y mínimo de la doji. ¿Sí o no? Ahora sí tenemos máximo y mínimo de la doji. Vamos a bajar de temporalidades. Vamos a ponerlo así para no perderlo. Vamos a irnos a 4 horas y vamos a ver la estructura que se estuvo formando dentro de. Aquí fue. Más pequeñito. Aquí está. Más pequeñito. Listo. Ahí está perfecto. Ahora, recuerden qué es lo que tenemos a nivel estructural. Nosotros tenemos que ver la estructura también, ¿no? Tenemos acá un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y tenemos un impulso. Este es el impulso y este es el impulso, ¿correcto? ¿Cuál es nuestro alto válido? Este, perfecto. Un impulso, un retroceso. Este impulso de igual o similar tamaño, perfecto. ¿Qué es lo que se presenta? Primero, que el precio va haciendo bajos cada vez más bajos. Fíjate, bajos cada vez más bajos. En esta partecita de acá. ¿Sí o no, traders?
Vamos a graficar esa parte para que vean el alto válido o el bajo válido de H1 sobre todo. Fíjense, el impulso en color, creo que vamos a ponerle un color verde y le vamos a hacer un poquito más grueso para ver la estructura. No me gustó, vamos a cambiarle a un color morado. Este tampoco me gustó, vamos a cambiarle un poquito, no tan grueso, ahí sí, perfecto. Un impulso y un retroceso, ¿correcto? ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que se podría esperar? Un alto igual o similar tamaño, ¿sí o no? Correcto, ¿qué pasó? Fue igual o similar, entonces tenemos ya nuestro alto válido, ¿sí o no? Entonces vamos a dejar así. Fíjense que el precio va siendo bajos, cada vez más bajos. Si nosotros nos bajamos, vamos a utilizar nuestra herramienta, vamos a herramientas, insertar, indicadores, estocástico, 1033 y boom. Yo les pregunto traders. Aquí hace el precio bajos más bajos y en el indicador hace ¿qué? Altos más altos, ¿correcto? Perfecto. Ahora, fíjate lo que sucedió. ¿Listo? Ahora, vamos a borrar esta divergencia. No me gusta utilizar aquí esto. Quiero que se entienda. Listo, tenemos la divergencia. Vamos a suponer, recuerda que todavía no se da la doji. La doji todavía que nos está mostrando qué estructura y tal y tal. Perfecto. ¿Qué hace el precio? Boom. ¿Qué nos hace en temporalidades de H1? Nos hace un BMS. ¿Correcto? Estamos rompiendo estructura de H1, el BMS de H1, y el precio ¿qué hace? La entrada se te puede ir, ¿sí? La entrada aquí se te puede ir para buscar un take profit al menos hasta el alto válido. ¿Y el precio qué hace? Te vuelve a retroceder. Fíjate que neutraliza ligeramente y el precio retrocede. Trazamos Fibonacci del inicio del impulso, final del impulso, y yo les pregunto, traders, ¿dónde llega el precio? El precio llega a nuestras zonas OT, pero la vela cierra por debajo del 61.8. Y yo les pregunto, traders ahí, vamos a ver acá. ¿Nos deja un swing low, sí o no? Dentro de 61.8. Yes, perfecto. Como les dije, ¿cómo sabemos que el precio en verdad va a retroceder en ese nivel? Que el precio nos deje un swing low. Además, que primero el precio nos dejó una divergencia. Obviamente en temporalidades menores nos dio más estructura, pero eso no lo vamos a ver porque está muy atrás. Pero bueno, nos da que nuestra zona sote, que el precio sube y después hace un retroceso, ¿correcto? Vamos viendo qué es lo que hace el precio ahora. El precio sube, llegó a nuestros OTAs y comienza a subir. Una vez que el precio crea el máximo del día, que es la doji, justo el rompimiento, y aquí cierra la vela. Este de aquí, este rango que ustedes ven acá, es el cierre de la vela. Recuerden, la acumulación, la manipulación, la expansión y la distribución en una vela diaria. Porque aquí deja el max mínimo y el máximo del día. Una vez que deja el máximo del día, el precio tiende a retroceder para crear el cierre o la distribución, ¿cierto? Y ahí se forma en una zona de oro, una zona OTE, 79, tenemos divergencia, porque el precio es en bajos, cada vez más bajos, el retailer quiere seguir vendiendo, y el precio hace un retroceso y continúa su expansión. Perfecto. Ya que se formó la doji, cierra la doji, pero fíjate dónde cierra la doji.
La doji está cerrando, ¿dónde? En el bloque de órdenes diario, ¿sí? Ahí cierra, llega un OTE y tienes la confluencia perfecta. Tienes el cóctel. Ok, perfecto, la entrada se me fue. Pues no pasa nada. Recuerda que aquí el precio no puede hacer un nuevo alto y empieza a acumular. ¿Cuál es nuestro primer proceso de entrada? Hemos hablado que es el fair value. Y el fair value del rango es el bloque de órdenes. ¿Sí? Máximo, mínimo, tenemos una acumulación, 50% del rango, stop loss por debajo y el precio se impulsa. Ok, la entrada se te va, no pasa nada. Vamos a ver, tú tranquilo y estable. Mira cómo el precio rompe, crea un impulso de igual o similar tamaño. Cuando el precio crea esa armonía, el precio gira. Aquí te da otro proceso de entrada donde estás en negativo, el stop loss lo tienes por debajo del 50% del rango y el precio que hace se expande. Al menos buscar un take profit de retroceso de igual o similar tamaño que el impulso anterior. Vamos a ver el stop loss por debajo del fair value, que ya sabemos cómo se opera un rango. Vamos a buscar el 50. Y vamos a ver la belleza que nos da. Miren qué subida. Recuerden que el precio acá nos dio, vamos a ver en qué retroceso nos dio, del inicio del impulso, final del impulso, nos dio en nuestra zona 75. Que recuerdan, si el precio retrocede en el 75, ¿qué perfil de mercado se puede estar presentando? Lenta, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo se presenta. Nos da un impulso de igual o similar tamaño, cumplió casi nuestro take profit, hasta lo supera. De nuevo, Fibonacci del inicio del impulso, final del impulso, cuando cumple la armonía, el precio gira. Yo les pregunto, traders, ¿dónde el precio retrocede? 61.8, por debajo del 50, toca el 75 y se presenta la tendencia lenta. Y después ya ahí es otro cuento porque el precio continúa subiendo. Se dieron cuenta cómo una doji en un gráfico diario nos mostró el cambio o la pauta direccional alcista a largo plazo. ¿Qué tal les parece esta parte de la doji? La divergencia como tal. Y todo lo que íbamos aprendiendo se le va dando confluencia. ¿Qué tal les parece la clase? Solo Andrés y solo Miguel están en clase. Los demás no me entendieron nada, parece. Que... Perfecto. Listo. Vamos a ver unos ejemplos más claros, o sobre todo más recientes, antes del precio actual. Aquí se dio lo que les mencioné y ¿se acuerdan cuando fue? Creo que fue recientemente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, listo. Por acá fue. Ahora, fíjense en acá. Las dojis, ok. Vamos otra vez al proceso de las divergencias. Miren acá. El precio va creando bajos cada vez más bajos. Y tú puedes decir, ok, esta vaina va a continuar bajando. Y estás en tu perfecta armonía que efectivamente el precio va a bajar. Pero, ¿cómo sé que en verdad ya va a bajar? Fíjense, tenemos aquí una acumulación. No sé si en el gráfico diario se presentó una divergencia. Vamos, una doji. No se presentó ninguna doji, no es necesario. Pero quiero que entiendan el patrón de reversión que se forma. Cuando el precio cumple la armonía, traders, ¿qué pasa? Por lo general, ¿qué sucede? Gira, exactamente. Quiero que se aprendan eso. Ok, vamos a ponernos en nuestros gráficos. Sí, vamos a irnos a nuestros gráficos. Creo que este es el precio actual.
Vamos a irnos acá, vamos a irnos a MetaTrader. Vamos a borrar. A ver. A ver, 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 a ver. ¿Qué fue? ¿4 horas? Sí, por acá fue. Más abajo, más abajo. Ah, aquí fue. Fíjense. Impulso, retroceso, gira. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí es donde no se da también divergencias. Fíjense, el precio hace bajos más bajos y en el indicador nos da bajos más bajos también. Eso no es una divergencia, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos? Armonía, ¿correcto? El precio nos impulsa al alza. Esto no es un ejemplo de divergencias, esto es como convergencias. Vamos a ver. Ah, listo, ya le vi. Estoy mal. Vamos acá. Creo que ver el impulso retroceso, que es este, ¿no? Ahí sí. Recuerda que estamos viendo esta divergencia de 4 horas. Estamos viendo desde el impulso, que es este, el retroceso, y boom, nos crea el swing high y swing low, ¿no? Está, vamos a ponerlo acá. Y ahí tenemos así. Le cambiamos el color y listo. Impulso, retroceso e impulso. Aquí hay micros de estructuras, ¿correcto? Ahora, vamos a poner nuestro indicador. Ahora sí, vamos a ver qué sucede. El precio va creando bajos cada vez más bajos, ¿sí? Y aquí vemos abajo y miren, alto, cada vez más alto. Perfecto. Vamos a suponer que la entrada se dio acá, ¿sí? El precio llega hasta acá y el precio sube. ¿Cuándo cambia esto? Obviamente cuando el precio nos dé un market shift. ¿Correcto? Todavía no se da. O el BMS de temporada de 4 horas. ¿Qué hace el precio? Sube, el precio se te puede ir, pero vamos a reducir la temporalidad aquí. Nos vamos a temporalidades de H1, donde se va a ver mejor la estructura, y vamos a ver cómo se da. Ahí es donde se acuerdan que yo tenía compras a largo plazo. Obviamente esas compras ya se cerró. Creo que es más adelante. Ya me fui muy atrás. No, me fui muy adelante ahora. Abajo. Va a tocar otra vez a MetaTrader. Qué vaina. Listo. Ya tenemos la divergencia como tal, ¿se acuerdan? Ahora, el precio sube, fíjense, el precio sube. Nosotros vamos a utilizar nuestra herramienta de oro, Fibonacci, y vamos a ver qué sucede. Tu primera entrada ya se te fue, la perdiste, pero no pasa nada. Trazamos Fibonacci del inicio del impulso, final del impulso. ¿Y qué nos da traders? ¿En qué nivel de Fibonacci nos da? ¿Se acuerdan que cuando nosotros estuvimos, bueno, fueron con otros alumnos que estuvimos buscando compras cada vez que el precio retrocede ahí? Exactamente. Creo que tengo un análisis de eso. Vamos a ver por acá. Es recientemente ese escenario, fue reciente. Bien, aquí está acumulando. Con el precio estuvo acumulando. Miren acá. Tenemos un Turusub, que ya vamos a enseñarles después. Tenemos además, fíjense que ese nivel donde yo les estoy mostrando que hubo una divergencia que además cumple armonía, ha sido, sí, así es muy importante las confluencias, ha sido pónganme en el chat traders, ¿qué ha sido? Trampa. El color morado. ¿Qué dice ahí? Previous low weekly, weekly low, ¿cierto? Que es un bajo semanal anterior, ¿sí? Imagínate, justo en esa zona tenemos previous weekly low, tenemos la armonía, pues el precio cumple la armonía, el precio gira, además que en la parte de arriba, que tenemos que un equilibrio, es decir, 50% de todo este impulso, y además equal highs, que nos muestra la X,
que si rompe, esto impulsa, ¿correcto? Entonces, teniendo ese análisis en cuenta, vamos a ver lo que yo busco. Ah, no, esto es Forex. Esto es de XY. ¿Qué es esto? Ah, ya no tengo aquí los análisis, creo, o sí tenía. A ver, esto dice, me va a ver, identificar tanto BC35. Creo que es más abajo. Esto es más abajo, entonces. Aún falta. Falta. A ver. Ah, no, falta todavía. Fíjate que todavía esto falta. No ha sido ese análisis. Vamos a ver. Más abajo todavía no acumula. Todavía no acumula. Y aquí está. Aquí está el análisis, ¿no? Vamos viendo más abajo. Creo que lo tengo por acá. Vamos a ver un poquito más abajo. Todavía no. Ahí está acumulando el precio todavía. Vamos a ver. Todavía no. Aquí es cuando el precio ya impulsó. Esto ya fue después, ¿no? El precio ya impulsó. Y ya se fue, creo, no me acuerdo. Vamos a verlo. No, todavía sigue acumulando. Quiero ese análisis. ¿Dónde está? A ver. Ah, no, ya se fue aquí. Creo que no he tenido ese análisis. Bueno, vamos a irnos otra vez acá. Y miren, como el precio llega a nuestra zona 75, y vamos a ver también la estructura que se estuvo formando aquí para ver nuestro proceso de entrada. Y fíjate que nos da un bloque de órdenes. ¿Sí o no? Tenemos el bloque de órdenes y vamos a buscar en temporalidades menores. ¿Qué se dio aquí? Un swing low en temporalidades menores. Vamos a ver. Aquí ya se formó el swing. Fíjate, tenemos el bajo en medio de dos altos. Y vamos a irnos a temporalidades H1 para ver, o en 15 minutos, para ver el proceso de entrada que se dio ahí. Fíjate. Aquí se da otra divergencia. Fíjate que tenemos una divergencia que ya se dio. El precio nos da un retroceso en un bloque de órdenes. Y vamos a ver que también aquí se puede dar otra divergencia. Fíjate, aquí tenemos recién que está en formación del swing low, bajo más bajo. Vamos a ver con el indicador, a ver si nos da una divergencia. Y efectivamente se da una divergencia. Ya tenemos una divergencia en esa temporalidad, pero en temporalidades menores también se da otra divergencia dentro de nuestro proceso de entrada. ¿Sí o no? Vamos a ver confluencia, bloque de órdenes, swing low en formación y el precio acá nos hace un alto cada vez más alto, ¿correcto? ¿Sí o no? Tenemos una divergencia también. Además, que la entrada se te puede ir, pero nos rompe y nos hace un market shift. Nos da un retroceso en otra vez en nuestras zonas OT o en nuestras zonas de oro, OT efectivamente, y el precio nos da un impulso neutralizando el alto anterior. Y de ahí el precio gira. ¿Se dieron cuenta? Hay otro proceso de entrada. Entonces ya aprendimos otro proceso de entrada. Los rangos, las M's y W's, también se da esa M o W, y también una divergencia dentro de la misma divergencia como tal. ¿Sí? También ese es un proceso de entrada que suelo utilizar para buscar entradas. No siempre, pero siempre con las confluencias adecuadas. Ahora, vamos a irnos a H1. Y fíjate cómo nos da nuestra zona SOTE, que ya está lista la divergencia de H1, y en 15 minutos la formación del swing low, y en temporalidades de esa temporalidad mismo tenemos divergencia, y eso nos dio una potencialidad alcista.
y nos mostró la tendencia completamente lenta porque el precio retrocede otra vez en bloques de órdenes y el precio impulsa al alza. Y así, fíjate que esta divergencia lo vimos en temporalidades de H4 y mira cómo el precio nos dio tremenda subida. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta qué tan sencillo es una divergencia? Ahora ya aprendimos otro. Aprendimos el proceso de entrada de las divergencias en temporalidades menores para buscar confluencias y tener mayores probabilidades con todo lo que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo también. Vamos a borrar otra vez esto. Ahora que ya aprendimos las divergencias y como no hay dudas, recuerden, para buscar divergencias para compras, debo buscar que el precio está haciendo bajos más bajos. Divergencias para ventas, el precio debe estar haciendo altos más altos y yo trazo los altos también del indicador y también del precio como tal. Entonces, muy importante eso. A veces saben confundirse. Ok, ahora, vamos a irnos otra vez al gráfico diario y vamos a ver otra vez el ejemplo de las dojis. Y cada vez que se forma una doji, el precio gira. Giró por lo general. Vamos a borrar otra vez el indicador para que me dé espacio. A veces no me da espacio para dibujar. Miramos, listo. Ahora, esa doji, traders, esa doji, sabemos que una vela diaria es el máximo, el previous high o el previous low el día anterior, es una zona importante en el precio. Entonces, yo voy a buscar el máximo y el mínimo de esa doji. Fíjense cómo el precio, como sabemos que es un rango, ¿sí? Es un rango, ¿en dónde era la sensibilidad de un rango? En el máximo, en el mínimo y en el 50% del rango, ¿sí o no? Fíjate que el precio nos da un impulso, nos da un retroceso, llega a nuestra doji y eso nos dio 3 días de subida. ¿Sí o no? Traders. Esto de aquí que se formó en el pasado, en el presente, mientras seguimos formando el precio, intenté buscar lo mismo. ¿Y qué crees que pasó? La fractalidad se repite. Desde ahí me encantó la parte de la fractalidad. Fíjense en acá, tenemos otra doji. ¿Qué crees que pasó en esa doji? Lo mismo. Máximo, mínimo. Ya no les voy a mostrar qué hubo acá, porque ya sabemos que hay. Vamos a borrar esto. Y yo les pregunto, traders, en el pasado, esa doji nos dio un impulso, nos dio un retroceso en la doji y el precio nos dio expansión, ¿sí o no? Se repitió del pasado al futuro, ¿sí o no? Sí, y esa es mi ventaja competitiva, la fractalidad para mí. Bueno, en B75 sobre todo. ¿Sí? Esa es la perspectiva que quiero que empiecen a crear, esa mentalidad. Fíjese cada vez cómo es a doji. Y miren, si en el pasado nos dio una expansión, esa misma doji nos dio una expansión súper fuerte. Tenemos una zona, fíjate, cada vez que el precio llega de ahí, tenemos nuestra zona de demanda. Y el precio aquí llegó y nos dio una súper expansión. Lo mismo que sucedió en el pasado, sucedió en el presente y en el precio actual. Y este precio actual fue la creación del máximo histórico. Ahora, fíjate, el precio llegó hasta ahí. ¿Hubo algún proceso de entrada para ventas?
Sí, claro que sí. Que tenemos acá un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y todo este es el impulso, ¿no? Este impulso es de igual o similar tamaño que el impulso anterior. Igual o similar, efectivamente fue igual o similar, porque el precio llegó a la doji, era un nivel importante para mí. Entonces voy a buscar que swing low, swing high. Vamos a irnos a nuestras herramientas, como estamos en gráficos diarios, opciones, insertar, indicadores, oscilación, estocástico. 1033, aceptamos, listo. Yo les pregunto, traders, aquí, bajo más bajo, recuerden, y en el indicador nos muestra alto más alto. ¿Sí o no? ¿Tenemos divergencia o no tenemos divergencia? ¿Tenemos un patrón de reversión más la fractalidad del pasado al precio actual? ¿Sí o no? Entonces teníamos el cóctel perfecto y mira, muchos buscaban este bloque de órdenes. ¿Por qué el bloque de órdenes no funcionó, Brian? No me interesa eso. Estoy en un rango, con el precio está en un rango, los bloques de órdenes no me interesan. ¿Sí? Recuerden ese tip. Estoy en un rango, sobre todo mayor, en gráficos diarios, los bloques de órdenes no interesan. ¿Sí? Me importó a mí más nuestra zona de demanda. Pero oye, no es un orden. Claro, no es un orden, loco, pero es una que si te decía que la doji era una acumulación, era un clúster de demanda, ¿qué crees que va a ser el precio? Lo enredan a uno. ¿Sí? La doji no es un bloque de órdenes. Jamás dije que es un bloque de órdenes. Dije que es una doji. Es un agotamiento. Temporalidades menores, si tú le vas a ver, tú vas a ver que eso es una consolidación. ¿Sí? Es una consolidación. Y varias veces el precio estuvo ahí. Boom, boom, boom. Teníamos nuestra zona de demanda. Teníamos máximo y mínimo de la doji. Y mira que tenemos divergencia. Y el precio giró. ¿Se dieron cuenta? Ahora, una vez que se formó la doji, ¿qué podemos esperar? Nuestras zonas OT o nuestra zona de oro. Vamos a ver, siempre y cuando espera donde el precio está cerrando las velas. Vamos a ver, inicio del impulso, final del impulso. Y el precio nos da entre el 61.8 de Fibonacci. Y el precio nos marca una expansión súper fuerte a crear el máximo histórico, haciéndonos un BMS diario. Y el precio, boom, continuó su subida. Obviamente, emprendedores, aquí hay otra cosa, ¿no? Pero el precio, mira cómo el precio empezó a subir, a subir, a subir, un retroceso. Y otra vez acá tenemos un bloque de órdenes. Y ahí el precio está así. Fíjate lo siguiente. ¿Te acuerdas que aquí hubo una divergencia? Teníamos armonía, teníamos bloque de órdenes, teníamos vacío de liquidez y el precio nos dio una expansión. Teníamos la confluencia perfecta desde aquí para comprar. ¿Se dieron cuenta, traders? Eso es una divergencia. Puedes entrar en la venta o en la compra del alto riesgo y el de bajo riesgo, que es en las zonas de oro de Fibonacci. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, traders? Pónganme en el chat. Allí veo. Perfecto. Entonces, traders, esto es otra divergencia interna. Exacto, puede haber, exacto, una divergencia acá y otra divergencia por el número también. En los dos altos, claro que sí, perfecto. Eso es un claro ejemplo de divergencia.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos actualmente, traders? Yo tengo aquí un impulso. Yo tengo un retroceso. Ya estamos viendo en lo macro. Inicio del impulso, final del impulso. Uy. Y cuando el precio cumple la armonía, ¿qué hace el precio? Gira. Y está girando. ¿Correcto? Por lo general, los retrocesos suelen demorarse bastante tiempo. Sí. Entonces tenemos esta divergencia como tal. Ahora, ¿tenemos divergencia aquí? Pues no tenemos divergencia. Fíjate acá, que no hay divergencia. Si tú buscas el alto de acá, reciente, y acá no hay, entonces no tenemos divergencia en el diario. Pero en temporalidades menores tal vez lo haya. Vamos a ver acá, como el precio está girando, ¿no? Ya sé por qué está girando. Bloque de órdenes. Traders, ¿se acuerdan del análisis que les envié hace muchísimo tiempo? Creo que se les envié en Telegram. Era este de acá, que yo estaba esperando ciertos niveles para retrocesos y nadie me creía. Y aquí está. Está retrocediendo en el bloque de órdenes el weekly range a largo plazo, ¿sí o no? Ahí está un análisis. ¿Se ven cómo es importante de confiar en tus análisis? Efectivamente, se demoró bastante tiempo, pero llegó. Y ahí es donde está girando. Y ahí está, bloque de órdenes diario. También confluye con un 5500. ¿Qué dos velas? Yo solo veo una. ¿Dónde ven dos velas? Vamos a irnos al precio actual. Vamos a irnos a MetaTrader. Y vamos a borrar los indicadores. Plantilla, a ver. Voy a ponerle en 0. Listo. Ahora, vamos acá. Vamos a hacer un análisis trader ya para finalizar. Como todos me entendieron, nadie me dijo nada. Listo. El bloque de órdenes es toda la vela, ¿no? Profunda pregunta, ¿cómo aparece en la EMA de 200 de MetaTrader 5? EMA de 200, yo jamás les mencioné EMA de 200. Nunca, jamás les he mencionado EMA de 200. Pero si quieres colocar, pues te vas a insertar, vas a indicadores, vas a tendencias, vas a moving average. Igual, aquí vas donde dice método y colocas simple, exponencial, ¿cómo se llama? Suavizada, ¿qué más? Linear weight. Entonces, cualquiera de esas eliges y le das en aceptar. Listo. Ok, entonces vamos a trazar el bloque de órdenes. Tenemos la sensibilidad aquí, pero el bloque de órdenes aún no ha sido inválido porque estamos de 50%. Recuerde que toda la vela, el cuerpo como tal, es el bloque de órdenes. ¿Sí? Además, que teníamos aquí, ¿qué teníamos acá, traders? Siempre les voy a repetir eso. Siempre, sí, parámetros. Vamos a cambiarle de parámetros, control C y control P. Aceptamos y back. Teníamos liquidez. Liquidity pool equal highs, como lo quieras llamar. Efectivamente se cumplió el análisis que yo tenía previsto y solo se mantiene. Entonces, esta bajada de acá que tenemos aquí
Vamos a tener una zona de reacción importante que es este. Esto es un rejected order block. Sí, es el último punto de compras por parte de la institucionalidad. ¿Te acuerdas que les mencioné que vayan a ver el pasado? ¿Qué sucede cuando el precio crea ese tipo de velas? Ustedes buscaban retrocesos del 50%. Alguien por ahí me decía, ¿no? Creo que era Giovanni, o era Miguel, o era alguien, no me acuerdo. Eras Cristian, perfecto. Te dije que veas el pasado para ver qué sucede, ¿correcto? Para buscar una pauta direccional. ¿Qué sucedió? Fíjate en el pasado. Siempre que dejó esta vela, jamás de los jamases llegó al 50%. Y eso nos dio una subida súper fuerte. Y eso fue un bloque de órdenes muy fuerte para que el precio impulse, ¿correcto? Ahora, tenemos efectivamente lo mismo. ¿Puede retroceder? Pues claro que sí. Pero esto es un nivel muy importante para subir. Entonces, aquí nos puede dar unas buenas ventas. ¿Listo? Entonces, aquí, este nivel de acá, vamos ya haciendo un análisis para finalizar. Súper rápido. De hecho, este es largo plazo. Siempre me gusta hacer este tipo de análisis. Aquí le vamos a dejar así. A ver, parámetros, pam, pam, pam. Control C, Control V. ¿Va? Listo, tenemos nuestro reject. Rejection order blocks, ¿no? Una rejection order es igual a una pausa en la tendencia. ¿Cómo? Es un bloque de órdenes. Es un bloque de rechazo, sobre lo que se le conoce. ¿Sí? Tenemos un rejection order block. Tenemos ya esta liquidez ya fue neutralizada. Tenemos el 50% del cuerpo de la vela. Vamos acá. Control C, Control V. ¿Sí? O B. ¿Listo? Entonces tenemos este tipo de escenarios. Ahora, hay que ver en el pasado qué es lo que sucedió. Si nosotros nos ponemos a ver el pasado, qué sucedió con el precio, tremendas expansiones, fíjate que sucede. Yo les pregunto, ¿sucede lo mismo, sí o no? Caída. 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 ¿Se dieron cuenta? Qué importante es ver el pasado. ¿Sí o no? Pónganme en el chat. Y pasa lo mismo. Y miren lo que tenemos acá. Uy, aplasté otra cosa. Tenemos lo mismo, tenemos lo mismo, tenemos lo mismo, tenemos todo para que esto se caiga. Así es, perfecto. Entonces, traders, ahora sí, bueno, como yo no estoy viendo la gráfica, ahorita recién veo este tipo de escenarios. Cuando yo no veo, no sé qué hacer. Cuando ya veo la gráfica, ya sé qué tengo que hacer. Entonces puede bajar a largo plazo. Fíjate ahora. También hay que ver lo siguiente.
Si nosotros nos vamos por acá, el precio sube, nos deja un mínimo, tal y como estamos, se cae, nos da un pequeño retroceso mientras entró otra vez al rango, el precio nos dio tremendas caídas. Esa es una pauta que tenemos. Segunda pauta, el precio subió, se cayó, un pequeño retroceso, tendencia rápida, un retroceso del 50% de esta vela y el precio gira. Lo mismo puede pasar. Entonces, viendo esas pautas direccionales que se estuvo dando en el pasado, vamos a buscar ahora también el 50% de esta vela, que va a ser un nivel muy importante de caída, retroceso y ventas. Hasta acá y ver qué sucede. Si el precio otra vez entra a estas zonas, otra vez estamos en una acumulación. Si rompe este nivel, buscaríamos ventas hasta el 50% del gap que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, eso es para largo plazo. Recuerden. Entonces, vamos acá. ¿Esto puede marcar ventas? Claro que sí. Hay que ver estructuras menores ahora. Vamos a bajar la temporalidad. Tenemos impulso, tenemos un retroceso. Vamos a trazar Fibonacci del inicio del impulso, final del impulso, y vamos a buscar el 50%. El 50% es este. A ver. Vamos a dejarla ahí. Vamos a los parámetros, control C y control V. En gráficos diarios todavía no está formado el swing high, pero en H1 ya está. En 4 horas todavía no, falta unos 15 minutos para formar el swing high. Equilibrio. ¿Ya vendiste? Perfecto, sí vendiste. Ahora, vamos a irnos a 4 horas. Todavía falta para que se forme, ¿correcto? Como les mencioné, es un retroceso, es importante esperar, todavía falta, de hecho está retrocediendo. Vamos a ver si tenemos confluencia con niveles institucionales en la gráfica. El precio llegó al 55.00, tenemos bloque de órdenes, tenemos equity perfecto para vender. Un retroceso en el 54, la mitad de ese aproximadamente un poquito más arriba, para buscar ventas hasta este primer take profit, que es el 50.00, que es una zona de equilibrio en igual. Entonces tenemos confluencias excelentes. Vamos a ver si nos da el 50 por acá. $500,000, 1, 2, 3. Y como es una figura completa, vamos a ponerle un color negro. ¿Listo? Entonces, este es el escenario que nosotros vamos a presentar. Y listo, lo vamos a dejar de esta forma. Vamos a guardar imagen. Aceptamos. Espera que cargue. Me gustaría que suba un poquito más para poder vender.
negro. Plantilla. ¿Verdad? Vamos a ver temporalidades menores ahora que se está presentando. Temporalidades menores tenemos el... Vamos a ver si este es más alto que el alto anterior. Este parece... tenemos igual highs, ¿no? Recuerden eso. Control C. Control V. Casi es más alto, correcto, casi. Y también tenemos la sensibilidad del swing, ¿no? Aquí está. Aún no tenemos divergencia. ¿Se dan cuenta cómo estoy haciendo el análisis? Desde temporalidades menores, mayores a temporalidades menores. Listo. Ok, listo. Todavía esto puede subir. No están muy pendientes. Aún faltan 8 minutos para el cierre de la vela de 4 horas. Aún está la formación del swing high en temporales de 4 horas, ¿no? Porque aún no rompe, fíjate que todavía no rompe este de aquí, justo este nivel de aquí, donde estuvo el bloque de órdenes, es decir, la parte primera, ahí es donde el precio se creó, el último bajo, que no rompe estructura. Entonces aún falta porque es una divergencia mucho mayor. Pero en 15 minutos ya vamos a empezar viendo bajos más bajos, ¿correcto? Pero el rompimiento de este impulsará el precio hasta estos niveles. El 50%, el 50.00, que sería un take profit si es que se vende, cuando llega el precio aquí, donde yo estoy esperando una reentrada. Pero siempre y cuando hay que esperar el cierre de la vela como tal y sobre todo que reaccione o acumule entre precios menores para vender. Todavía esto puede subir un poquito más y la zona importante va a ser este nivel, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a esperarle al precio. Si es que se da, ¿no? Si tienes ventas, pues ya, excelente. Yo aún mantengo mis compras. Entonces, creo que eso sería todo, ¿no?
¿Sí ves cómo sube? Entonces, esa zona va a ser muy importante para ventas. Lo vamos a dejar así, por si acaso. Si es que yo quisiera vender, vamos a ver cuánto de stop loss es. Aquí y acá nos da 400 pips de stop loss y esa es una entrada ahí. Y con un take profit hasta acá. Justo ahí. Y esa sería la alerta de esta semana. Vamos a ponerle guardar imagen. Voy a copiar. Hay que esperar el cierre, ¿no? Es muy importante cómo el precio reacciona en ese nivel. B75, 15 minutos, pendientes. A veces me van entradas, ¿no? Entonces, están muy pendientes. Y bueno, eso sería todo para la clase de esta tarde, de esta noche. Ya estoy en tardes. Profe, hay un liquidity de arriba en la order block, podría el precio llegar hasta allá y no sé qué movimiento. Sí, ahí es donde basamos la parte en probabilidades, obviamente. Creo que me hablas tú de esto, ¿no? Aquí, exactamente sí. Como te digo, el mejor escenario para mí, siempre, pero siempre, es que se caiga, hay el retroceso donde te menciono, y sí, llega a ser esto. ¿Por qué? Porque el retroceso que se han estado dando son muy pequeños, igual o similar tamaño, y un impulso como este, igual o similar tamaño, y llega hasta acá. No, cuando pasa eso, cuando el precio rompe máximo, porque es un máximo histórico, el precio rompe con más fuerza, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que tener más pendiente. Sobre todo ese análisis lo dejaríamos cuando el precio ya esté cerca de eso. Todavía no. ¿Sí? Gracias. Perfecto, listo, traders. Entonces, me despido. Que tengan una excelente noche. Espero les haya servido. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes. Que todo lo que vayamos aprendiendo lo pongan en práctica. Las tareas me olvidé de revisar. Mañana revisamos. Mañana creo que si hay un poquito más de tiempo. Las vamos a revisar para estar pendientes. Por si acaso, vamos a dejar este análisis ahí y un impulso de igual o similar tamaño. Para no perder la costumbre. B75 largo plazo. Listo. Bueno, traders, entonces muchísimas gracias por haberse conectado. Eso es todo por esta noche. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Recuerden, traders, la sencillez como clave del éxito. Goodbye.